cuerpo. Por eso hay esa dimensión física. No es etéreo ni es místico. Dios lo hace en un lugar y un entorno específico. Por eso digo que es tangible. Porque cuando Dios llama, lo hace en un lugar y en un momento específico. No es un rayo de luz que cae del cielo sobre tu cabeza, aunque sí sientes que se prendió el foco, ni una voz de tono barítono con eco de habla del cielo. Fulano, fulano, te estoy hablando. No. En ocasiones es una serie de mensajes subliminales y otras veces son mensajes directos. En efecto, vas a palparlo en la dimensión física donde tú y yo vivimos y funcionamos. Por eso el llamamiento, en tercer lugar, es tangible. Y al igual que Moisés, ojo con esto, no te apoyes en las cosas que te llevan o que te quedan bien, entiéndase calzado o zapato. No te apoyes en la comodidad de lo familiar. Es lo que el Señor le estaba diciendo en medio de este llamado a Moisés, que le dice: hey, quítate los zapatos. No te aferres a lo familiar. Y el ministerio es otro terreno donde te mueves en otra capacidad y dimensión. Y Jesús, el Señor, le dijo: Tierra Santa estás. Cuando yo te llamo para hacer lo que yo quiero hacer en tu vida, estás entrando a otra dimensión, a otro terreno, y no puedes apoyarte en esas cosas en las cuales te apoyabas antes. Ahora, hay algo con el Señor y sus siervos de estar descalzos ante Él. No sé cuántos entienden esto. Yo me puedo poner cómodo aquí, ¿sí? Me voy a sentar para administrar mi fortaleza. ¿Está bien con ustedes? A mí me dijeron que me sintiera como en casa. Yo me siento aquí como en casa. Hay algo muy interesante, y quiero recalcar esto otra vez, con el Señor y sus siervos en estar descalzos ante Él. Porque el estar descalzos ante Él conlleva un sentido de vulnerabilidad. Conlleva también un sentido de entrega, un sentido de impotencia. Porque a veces nos creemos tan prepotentes, pero cuando estamos ante su presencia y el Señor nos dice: no te apoyes en las cosas en las cuales estás acostumbrado a apoyarte, en las cuales tú te sientes cómodo. Uy, hablando de cómodo, mira esto, qué tremendo, muchas gracias. Muy cómodo. Saben que a veces uno tiene que ministrar tantas veces, ¿no? O dar conferencias. Hay gente que lo ve a uno raro porque en el tiempo de alabanza, esto es un entre paréntesis, yo me quedo sentado. ¿Por qué? Porque cuando uno está predicando, está de pie y los demás están sentados. Entonces yo administro mi fortaleza física y todo, y yo puedo adorar ahí también sentado. El Señor no se ofende por eso. Ahora fíjense, hablando de estar descalzos ante el Señor, hay algo especial en la dimensión espiritual de no apoyarnos en las cosas, entiéndase, Dios usó aquí el término de calzado, ¿no? Y lo mismo ocurrió en la última cena, ¿se recuerdan? Esto es muy interesante, porque el maestro convocó a los discípulos, no solo los convocó para comer juntos, porque a Jesús le gustaba comer, a los discípulos también, pero no solamente los convocó para comer juntos, para estar juntos por última vez antes de que Cristo conmoviera al mundo, sino que los convocó. Fíjense, esto es interesante,
el Señor los convocó para lavar pies sucios. El Señor no solamente los convocó para ir a comer, para tener un buen rato juntos, para conversar, pero el Señor los llamó específicamente para lavar pies sucios. ¿Sabían que la costumbre hebrea era que aquellos que eran invitados a comer a una casa, obviamente tenían que ir limpios, perfumados? Y en esa casa donde iban a comer, el dueño de la casa, el anfitrión, siempre proveía de un doulos, de un esclavo. Y el esclavo, el siervo, era el que en la entrada lavaba los pies de la gente. Porque la gente, antes de ir a la comida o a la cena, iban a los baños públicos. Y eso es lo que hicieron los discípulos, eso es lo que hizo Pedro. Pedro se fue y se bañó, como todos ellos. Pero desde ese baño público hasta el lugar donde fueron a cenar, se ensuciaron los pies andando por las calles. Por eso el Señor le dijo: no, Pedro, tú no entiendes esto, no agarras la onda. Tú estás limpio, pero, dice, el problema son los pies sucios. Y la enseñanza ahí es que muchas cosas se nos adhieren diariamente del mundo en nuestro caminar diario. Por eso el Señor los convoca y les lava los pies uno a uno. Y hay algo especial con esto. Dios tiene algo especial con aquellos que llama para servirle en el tema de estar descalzos ante Él y de que Él nos lave los pies. El teólogo Nathan Mitchell, en una obra muy breve pero magistral que se titula Daybreaks, dice esto, y yo se los leo. El novelista Luigi Santucci escribió en su tiempo que si pudiera tener una reliquia de la pasión de Cristo, sería esa palangana o lebrillo de agua sucia. La llevaría a las calles, de persona en persona, mirando solo sus pies y nunca sus rostros, para no distinguir entre amigo o enemigo. Desde traficantes de drogas, de armas, adorables bebés y abuelos cariñosos, pasando por pillos comunes y estafadores, a todos ellos les lavaría los pies y seguiría lavando pies hasta que entendieran: no es nuestra responsabilidad decidir quién se salva. Nuestro trabajo es elegir a quién servir. El ejemplo de Jesús nos sugiere que no discriminemos en lo absoluto en nuestro juicio. Miremos los pies, no los rostros. Sirvamos a todos porque Cristo muere para salvar a todos. Qué tremendo eso, ¿eh? Ahora, la visión de la zarza ardiendo y no se consumía era una visión y un mensaje del ministerio de un líder. Era un mensaje visual, era un mensaje directo, era, como yo le llamo, el PowerPoint de Dios. Y hay 4 puntos claves ahí. Si ustedes siguen sus notas, ahí están. El primero de ellos es que tiene que haber un fuego, tiene que haber algo que arda en ti y en mí para servirle. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Si no tienes ese fuego, como digo yo, dedícate a vender helados. No lo dije yo, lo dijo alguien hace años. Y creo que fue Spurgeon, si mal no recuerdo, algo así. O sea, si no tienes esa pasión para servir a Dios en la capacidad en la cual tú estás, ya sea de pastor, ya sea de líder, en el ministerio que tú estés, necesitas ese fuego, eso que arda en ti para servirle. ¿Cuántos sienten eso? Por eso están aquí. Esa es la primera. La segunda, servir a Dios encendidos con su fuego y su pasión, escuchen bien esto, pero con el cuidado que no nos consuma. Ojo con esto. Cuando no manejas ni administras bien el fuego y el celo del servicio a Dios,
te puede consumir, te puede fundir. Porque de igual manera, como dije, el primer punto es que necesitamos ese fuego, esa pasión para servir a Dios. Si no hay eso, dedícate a otra cosa. Hay otras cosas que se pueden hacer. Pero si tienes ese fuego y esa pasión, en segundo lugar, tienes que tener cuidado de que ese mismo fuego te puede consumir, te puede fundir. En mi libro Pastores de Carne y Hueso, yo hago mención al principio del libro, la triste realidad de que hay ministros que quedan en el camino porque se fundieron. Yo doy la estadística de ya hace unos años ha mejorado, he oído, pero es difícil medir eso, de que de 1,500 a 1,800 pastores abandonan el ministerio mensualmente. Porque por varias razones, por infidelidad una de ellas, otras porque se fundieron emocionalmente y la otra es porque se hartaron de las críticas de la gente en su iglesia. Y hablando con un veterano ministro, octogenario ya, el cual lo quiero mucho, y ya no está ministrando obviamente, pero cuando hablaba con él por teléfono el año pasado, incluso hace unos meses atrás, pues recuerdo el año pasado, yo notaba en su voz la pérdida de esa pasión y de ese ánimo. Y creo que no era, y estoy seguro, y lo sé, no era por su avanzada edad, porque yo he conocido ministros con 80 y pico de años que tienen un fuego y una pasión por servir a Dios increíble. Pero en el caso de este colega, de este hermano a quien quiero mucho, no era por su avanzada edad, era porque, me lo manifestó, sufría de depresión. Y ya llevaba meses y meses con depresión. Quizás se sintió ya inútil y no poder hacer las cosas que podía hacer antes. Quizás ahora de pasar a un plano de no ser visto ni oído, y por eso se sentía inútil y entró en una depresión. Déjenme decirles que no es extraño para un pastor pasar por momentos de depresión y angustia. ¿Me están oyendo? Los pastores no estamos exentos de pasar por depresión y por angustia. El rey David lo experimentó también. ¿Se recuerdan? Un día estaba en el pico de la montaña, alaba mi alma a Jehová y todo lo que hay dentro de mí. Y al día siguiente estaba en el valle diciendo, Señor, córtale la cabeza a todos mis enemigos, porque estaba deprimido. El Señor sintió también depresión cuando estaba en Getsemaní. Dice que sudaba gotas de sangre. El tema es que el gran reto para un líder, para un pastor, es que si oculta esa depresión, ese estado de ánimo, porque nosotros los pastores y los cristianos, yo siempre digo, somos los mejores actores. Los actores de Hollywood son niños de pecho comparados con todos nosotros los cristianos. Y es verdad. Porque podemos salir de casa como pareja, que lo hemos hecho. A mí me ha pasado eso en mis años novatos, y mi esposo y yo pues, discutir en el carro y llegamos a la iglesia. Gloria a Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo está, hermano? Bien, en victoria. Somos actores. El gran reto para un pastor o para un líder es no ocultar eso, sino el poder develarlo y compartirlo con otros colegas o con gente de confianza. Ahí está el gran reto. Porque muchos pastores son prepotentes y son tan inseguros que no son capaces, cuando están en el suelo, compartir que se sienten mal. Ayer le estaba compartiendo a ellos que yo me acuerdo varias veces en mi tiempo de pastorado allá en Miami. Recuerdo una vez
que yo llegué el domingo por la mañana. ¿Les puedo hablar con mi corazón? ¿Sí? Llegué el domingo por la mañana a la iglesia. Tenía el mensaje preparado, había cocinado comida fresca, no enlatada. Y llegué allí y me sentía por el suelo. Me sentía hecho polvo. Llegué a mi oficina y agarré a 2 o 3 cercanos a mí, líderes. Agarré a un Pedro y a un Juan, los que eran más cercanos a mí. Entiéndase, con lo mismo que el Señor. Y les dije, me siento por el suelo. Necesito que oren por mí para poder ministrar. Y necesito que impongan las manos sobre mí y oren. No me pongan las manos en el cuello. Impónganlas sobre mí, tengan misericordia de mí. Y ellos oraron. Y les puedo decir que algo sobrenatural, y uso esta palabra con mucho cuidado, porque cuando me puse a predicar y a ministrar en la palabra, el Espíritu Santo ya había levantado eso de mí y me sentía con una libertad tremenda. Es que Pablo lo dijo, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando nosotros como líderes somos vulnerables, entonces el Señor puede trabajar con nosotros. En cualquier ministerio donde tú estés. Por eso ocurren las cosas que estamos oyendo de líderes que no son vulnerables y que tratan de manejar todas estas cosas por sí solos, y oímos casos de suicidio de pastores que no dieron señal alguna de estar viviendo en un infierno por dentro, mientras por fuera la apariencia todo estaba bien. Y les digo que cuando oímos de consiervos que se quitan la vida por las presiones y un montón de razones complejas, a mí me desgarra el corazón. Porque precisamente estoy haciendo esto por todo el mundo, porque queremos revertir los números y las estadísticas, queremos traer sanidad, ánimo, apoyo a los pastores en todos los lugares. Y tengo testimonios de todos lados, increíbles. Hace unos años atrás, en el año 2013, nos conmovió la terrible noticia de un pastor en el estado de Georgia, creo que en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, de una congregación numerosa, una iglesia grande. Su familia se había adelantado a él y ya habían ido a la iglesia ya estaba lista, lo estaban esperando. Y este pastor se quitó la vida en la puerta de su casa. No llegó al culto. Cuando yo veo estas cosas me desgarra el corazón. Más recientemente me llegó la noticia, hace unos meses atrás, cuando escribí el libro, la triste noticia de un pastor en Brasil que había sido líder superintendente de una denominación prominente, una de las más grandes en ese país, que también se quitó la vida. Y lo más horrible de esto fueron los comentarios en Facebook de la gente acerca de este terrible suceso. Muchos lo enviaban al mismo infierno. Otros aseveraban que nunca había sido cristiano. Otros lo demonizaban y cuántas otras cosas más. Luego de todo eso, de todo lo que expresó él en una carta de despedida, que se las voy a leer, es corta. Lo culparon de hacer algo, una inmoralidad que después se comprobó que no era cierto. Encima de todo eso, todo un calvario para la familia, después que este pobre hombre había cometido lo impensable en un ministro del Evangelio.
Y mi énfasis aquí ahora en hablar de esto, y lo hablo también en el libro, no es hablar del tema teológico ni doctrinal, yo no toco eso, sino llamar la atención a esto que está ocurriendo, que ha estado ocurriendo. Y la urgencia, por decirlo así, de buscar y de ser medicina y ayuda para los pastores. Fíjense, esta es la carta que él dejó, desgarradora. Dice: no importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos, es tu deber, dirán, y te criticarán porque prefieres a tu familia o porque los pospones. Te criticarán porque predicas, porque oras, porque ayudas al necesitado, porque no estuviste para sus cumpleaños, etc. La gente siempre se olvidará de todo lo que haces por ellos. Se enojarán contigo, tomarán su familia y se irán de la iglesia sin decirte adiós ni mucho menos gracias. El ministerio duele, hace daño, vives en soledad y depresión constante. La gente no se interesa por su pastor ni por lo que le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas, dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas, dirán que administras mal el dinero. Para decirme que la gente le había, que otro suicidio había ocurrido en el mismo concilio de este Julio César da Silva. Y cuando yo estaba hablando de estos temas, algunos colegas y amigos me preguntaron: ¿por qué sucede esto? Uy, esto es complejo. Muy complejo. Es una pregunta cargada de complejidad y la respuesta también es muy compleja. Yo tan solo les pude contestar de esta manera, en mi limitado conocimiento de esta problemática, y es el pastor absorbe desde que comienza su ministerio todo un catálogo de problemas sintomáticos de la decadencia humana. Todos estos problemas que tiene que lidiar el pastor, que tiene que trabajar, que tiene que procesar y buscar soluciones emocionales, sociales y espirituales a lo largo de su ministerio, van calando y van penetrando el alma del pastor, porque en un grado de identificación y ayuda humana, esas situaciones se pueden adherir a su propia psiquis, a su propia alma y afectarle, al no ser que tenga una buena válvula de escape. Y el pastor, el líder, necesita una válvula de escape, porque no puedes aguantar todo el peso del mundo sobre tus hombros. No eres Atlas. Ahora, el pastor, como consejero, no puede repeler todos los problemas que tiene que lidiar día a día, semana tras semana, pero sí puede tener un sistema de reciclaje emocional y espiritual. Yo a veces bromeaba con mi esposa y les cuento algo muy, muy particular nuestro, y yo se lo decía para fastidiarla. Habíamos tenido una semana intensa de ministerio, de lidiar con problemas, de torear toros bravos, porque a veces yo digo que el pastor a veces no sé si es torero o es pastor. Las ovejas son bravas. Uy, creo que me entendieron. Y llegaba y hablábamos mi esposo y yo, y me decía: ¿cómo te sientes? Digo: tengo ganas de ver una película de Clint Eastwood donde mata a todos los que están ahí, le da un montón de piñazos y puñetazos. Me miraba así: pero pastor, le digo: no, estoy bromeando, pero necesito desahogarme. El pastor, el líder, tiene que tener un sistema de reciclaje emocional y espiritual para que todas esas cosas que son como la kriptonita del pastor puedan debilitarlo y neutralizarlo, eliminando su eficacia ministerial. Hermanos, nosotros como pastores no podemos hacerlo por nosotros solos. No podemos, ni debemos, ni queremos.
Pero me he encontrado pastores que tratan de hacer las cosas ellos solos. ¿Y saben lo que pasa? Se funden al final. Por eso necesitas reclutar un buen equipo. Lo que estábamos hablando anoche también. Lo que van a hablar, creo, en uno de los talleres también. Es vital que puedas subir al bus tuyo que tú manejas la gente clave y sentarlos en los lugares claves para que hagan el ministerio contigo. Y como yo digo muchas veces, creo que lo dije una vez aquí, nosotros no somos Superman. ¿Se recuerdan? No sé si... No somos Superman. Porque cuando la novia de Clark Kent se estaba cayendo, él lo vio con sus super oídos, ¿se recuerdan? En la película. Y él se puso la capa y salió volando, y en medio del vacío que ella decía, ¡ah, socorro! Él la atrapa y le dice, te tengo. Pero ella, sorprendida, lo mira y le dice, bueno, ¿y a ti quién te tiene? Y esa es la realidad. Porque nosotros estamos levantando en vilo a tanta gente que se están cayendo en el vacío cuando tienen crisis en sus hogares, cuando tienen problemas. Vamos para allá a cualquier hora, le decimos, te tengo. Y vamos para allá, pastor, venga que mi hija tiene un problema, o mi esposo, vamos para allá, le decimos, te tengo. Pero a nosotros, ¿quién nos tiene? No somos Superman. Somos de carne y hueso. También supe de una pastora en Brasil, de la iglesia cuadrangular a la cual yo pertenezco, a esa denominación, una hermana ejemplar que con su esposo pastoreaba una congregación y se suicidó colgándose. La familia de ella quedó devastada, la iglesia, porque solamente hablaban bien de ella, pero sufría un infierno por dentro y nadie sabía. Y ella nunca dio señales, ni nadie pudo averiguar para detener eso. Ahora, en los Estados Unidos estamos comenzando a ver ministerios que se llaman paraeclesiales. ¿Se entiende eso? Para paliar todo este tipo de cosas. Y están apareciendo esos ministerios, gracias a Dios, donde un pastor puede desconectarse por una semana, 2 semanas, e ir a un lugar y ahí lo ministran. Y no hacer nada. Descansar, escuchar música, recibir. Nosotros los pastores necesitamos recibir constantemente. ¿Sabían eso? Porque estamos dando, que si no recibimos no vamos a poder dar. ¿Saben lo que yo voy a hacer? Yo regreso a Texas el jueves que viene. El viernes y el sábado me voy a ir a una conferencia como esta y me voy a sentar a oír. Necesito recibir. Quiero oír qué es lo que están diciendo otros, qué es lo que está pasando por otros lugares, en otras esferas. Tengo que capacitarme más, tengo que crecer. Yo no he dejado de crecer en el Señor y como líder. No he llegado. El día que yo piense que ya he llegado, apaga y vámonos. Igual, de la misma manera, como líder. Yo espero, no sé si aquí en Colombia tienen organizaciones, ministerios paraeclesiales aquí o todavía no. Eso es muy importante. Quiere decir que los pastores están tratando de sobrevivir ellos solos, ¿sí o no? Y dilo alto, por favor. Te comprometo. Es que lo dijiste, dilo. ¿Ah? El Señor está poniendo cosas en nuestros corazones, también con otros pastores y otros líderes, de formar algo para una alternativa para pastores y líderes, no solamente aquí en Colombia, sino en otros lugares. Pero queremos empezar despacito y lo hemos hecho de esta manera en estos años aquí. Y el Señor está desarrollando algo y lo interesante de esto es que es más grande que nosotros. Lo que pasa es que no lo sabemos todavía. Y el Señor lo tiene así para que no se nos suba nada de esto a la cabeza. Por eso es importante que oren por nosotros, para que nos sentamos bien tranquilitos. Ahora, otra cosa acerca de esto. El tema del suicidio con pastores. Claro, se hizo viral con este pastor joven allá en California, ¿no?
que fue algo terrible. Y detrás de todo eso hay también otras cosas que la gente no sabe. Él en realidad es una mega iglesia, una iglesia multitudinaria, pero esa iglesia, el que fundó y el que hizo que Dios usó fue el papá de él, de este joven pastor. Y el papá de él murió de cáncer, creo, hace unos pocos años atrás, y a él lo eligieron el pastor de la iglesia. Y yo he escrito en mi primer libro acerca de que el liderazgo en las iglesias no es una cosa familiar. Es el quien Dios pone. No porque tú seas el hijo o el sobrino o ese que. No, pero así ocurren algunas dinastías eclesiásticas. Dios nos libre de eso. En el caso de este chico joven, pastor, fue demasiado. Además, él sufría de depresión clínica. No tenían que haberle dado el pastorado ese. No pudo manejarlo. No era su pastorado. Pero el tema en específico, y termino hablando de esto ya, esto no se puede tratar a la ligereza. Es decir, no, ese hermano necesitaba que le impusieran las manos, mucha oración. No es mucha oración, y es buena la oración. No es una ristra de versículos, no es un montón de consejería, no es todo esto, no, es mucho más profundo de esto. Y esto compete a consejeros clínicos y profesionales cristianos y psicólogos cristianos que puedan manejar y ayudar a salir de ese pozo de la desesperación donde hay oscuridad y tinieblas y muerte a esos hermanos que están atravesando esas crisis. Y eso requiere semanas, meses y años, y también la colaboración de la familia inmediata. No es una curita espiritual ni emocional, no, es profundo. Y tenemos que estar dispuestos a ir hasta el final. Pero la clave está en pastor, líder, cualquiera que sea tu situación. Bueno, yo me he sentido deprimido en ocasiones, claro, se los conté ahora hace poco. Me he sentido desanimado, me he sentido solo a veces. Pero cuando un pastor o un líder, cualquiera que sea tu puesto o tu responsabilidad de líder o de pastor, lo que sea, busca ayuda, habla con gente. El tema es, tristemente, que no hay gente de confianza muchas veces, porque una persona que tú crees que es de tu confianza, cuando te abres a ese hermano o esa hermana, enseguida parece como que lo pusiera en Facebook y toda la congregación y todo lo demás se enteran. De ahí perdió la credibilidad de la confianza. Tercer cosa. ¿Están conmigo todavía? La tercera. Estamos hablando de... Lo primero es no dejar que el fuego del servicio, la pasión nos consuma. Lo acabamos de ver ahora. Y en tercer lugar, el equilibrio. Si lo tienen ahí en sus notas. El equilibrio. Arder en el ministerio sin consumirse o quemarse. Ahí está el equilibrio. Mantener este equilibrio por un buen periodo de tiempo es todo un arte. Y a medida que envejeces, ese fuego, físicamente hablando, va disminuyendo. ¿Por qué? Por ley de vida. Yo no tengo la misma energía física cuando yo predicaba cuando tenía 25 años. No tengo la misma energía y estamina que yo tenía cuando tenía 35 años de hacer montones de cosas que hacía. Y yo estoy consciente de esto y yo necesito saber mis limitaciones. Porque si no cuido eso y no soy equilibrado y administro bien, mi cuerpo me va a pasar una factura. Y me va a poner en mis espaldas en una cama. Y normalmente Dios habla muchas veces cuando uno está acostado en una cama. Y a medida que envejeces,
Ese fuego, físicamente hablando, va disminuyendo, como dije, por ley de vida. Tu cuerpo no responde con la misma velocidad y con la misma capacidad. Debes estar consciente de esto, de no hacerlo. El mismo cuerpo, como dije, te va a pasar factura. Por eso, guarda y administra tus fuerzas. Administra tu tiempo y administra bien tus emociones. Mantener ese equilibrio nos dará más años de ministerio fructífero. Nosotros mismos somos culpables de frenarnos y disminuir la calidad de nuestro ministerio al no cuidar esas áreas básicas en nuestras vidas. Yo les recomiendo que echen un vistazo a aquellos que ya han conseguido el libro de Pastores de Carne y Hueso, el capítulo 9, donde yo hablo de renovarse, reciclarse y refrescarse. Vamos a hablar de esto también esta noche, donde es un llamado a cuidar nuestra geografía externa para mantener el hombre interior con ese vigor de servicio a Dios. Y yo les confieso que en mi vida el mantener esa disciplina es un reto diario, porque yo sé que necesito ponerme a caminar, hacer ejercicio para cuidarme. Necesito comer bien, alimentarme bien, pero tengo mis debilidades. Tengo un diente que es de azúcar. Me gustan las cosas dulces, que no debo de comer tanto dulce. En cuarto lugar ahí, después de todo, y esto es muy importante, escuchen bien, pastores o líderes, queremos pasar la antorcha encendida a la próxima generación de líderes y no cuando está extinguida. He visto esto tantas veces, donde hay líderes, hay pastores que han pasado la antorcha cuando ya está fundida, porque no les queda más que entregar el púlpito y el ministerio porque ya están fundidos. Eso no es lo que el Señor quiere en nosotros. El Señor quiere que entreguemos y pasemos la antorcha a la próxima generación cuando está encendida. Amén. Y hay un momento donde tenemos que ceder, donde tenemos que pasar a otros lo que hemos cuidado con ahínco y celo en el ministerio. Después de todo, alguien hizo lo mismo con nosotros al confiarnos el ministerio cuando había vida, cuando había verdor, cuando había energía, cuando había pasión, y no cuando había muerte o descontento y falta de visión. Imagínate que te entregan a un ministerio porque está fundido, porque hay muerte emocional y muerte espiritual. Tenemos que depositar en los que nos preceden ese germen de vida, de esperanza, de brío, de entrega total con ese fuego que arde y nos consume, tal cual con Moisés. Hablando de Moisés, volvamos ahí en Éxodo. Nótese el versículo 3. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Versículo 3, nótese que dice ahí en el capítulo 3, dice Moisés, iré yo ahora. Nótese que ahí estaba la presencia de Dios. Dios lo estaba llamando. Y la reacción de Moisés, dice ahí, iré yo ahora. O sea, tenemos que acercarnos. Tenemos que ir hacia la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestro llamado. Desde el momento en que Él lo hizo hasta el día de hoy o hasta el día que el Señor nos dé vida. En tu ministerio, no importa cuántos años lleve, no dejes de ser curioso. No dejes de buscar lo que Dios quiere hacer y está haciendo con y en tu vida. Por eso esa actitud de Moisés, iré yo ahora. Y fíjense el versículo 4. La respuesta de Moisés dice, heme aquí. ¿Lo vieron ahí? Heme aquí. Ahora, hay varios heme aquí a través de las Escrituras, ¿no es cierto? En varias partes oímos y hemos leído heme aquí.
Y es que esa cualidad que Dios quiere ver en nosotros, y eso es disponibilidad. Dios está llamando a gente que esté disponible. Yo quiero servir al Señor, pero tengo tantas cosas, estoy muy ocupado. Es que lo que estoy haciendo también es muy importante. Bueno, si el servir a Dios no es lo importante, entonces vende helados. El Señor quiere disponibilidad. Heme aquí, no tanto capacidad, ni pedigrí, ni popularidad, sino decirle al Señor: aquí estoy para ti, úsame, Señor. Y fíjense cómo va la secuencia esta en el versículo 5. Ya lo hemos visto también. Necesitamos, y lo vuelvo a recalcar de esta manera, necesitamos aprender a pisar firme, sin sandalias, sin calzados. Y esto es interesante. ¿Se puede pisar firme sin calzados? Pero es que en la dimensión de Dios y en el servicio a Dios, en el llamado, Dios lo requiere así. Para entrar en esta dimensión de servicio a Dios, necesitamos estar descalzos ante su presencia. Y como les dije, el ejemplo magistral fue cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. ¿Te imaginas Dios mismo lavándote los pies? ¿Sabes lo que significa lavar pies? Significa refrescar. Hay maneras en que Dios nos refresca, y hay maneras en que nosotros tenemos que refrescar a otros hermanos, simbólicamente lavando pies. En esta escena de dependencia y vulnerabilidad, imagínense, están todos sentados ahí en el aposento alto, en ese lugar, cenando. Todo lo contrario del concepto de liderazgo que tiene el mundo, donde el pez gordo se come al chico, donde perro come perro. Ahí estaba Dios mismo lavando los pies de estos mortales. Porque en la dimensión de servicio a Dios y de llamamiento, Dios trabaja con otras cosas, no como las del mundo. Ahora, el llamamiento es claro de parte de Dios. Nótese el versículo 10 ahí, en Éxodo. Versículo 10 dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es interesante esto que primero Dios le dice: ven ahora. ¿Lo vieron? Primero dice: ven ahora, y después seguido le dice: y te enviaré. Y esto está muy claro. Antes de ir a ministrar y servir al pueblo de Dios, tenemos que ir a Dios. Esto es básico. No podemos dar de lo que no tenemos. Y aquellos que dan de lo que no tienes, enseguida se notan. Se nota. No puedes dar de Dios si no tienes de Dios. Estoy de acuerdo, la tarea es dantesca, es enorme, es difícil, es imponente, no cabe en nuestra mente finita y muy limitada. A cualquiera le tiemblan las piernas y las ganas. De ahí la gran pregunta existencial y de capacidad humana en el versículo 11, ¿lo vieron ahí? Que lo han visto otras veces también, donde Moisés se hace esta pregunta existencial y de identidad, donde dice: ¿quién soy yo? Interesante esto. Y ojo, siempre el servicio a Dios nos confronta con nuestra identidad, porque cada rato yo me hago esa pregunta: ¿quién soy yo para estar haciendo lo que estoy haciendo? Y cuando Moisés lanza esta pregunta, él está haciendo inventario de sí mismo. No lo hace por emoción en ese momento. Moisés está pensando esto cuando hace la pregunta: ¿quién soy yo, Señor? Primero, porque Moisés no era elocuente. O sea, Moisés no tenía facilidad de palabra, como dice ahí el versículo 10. Dice: ven por tanto ahora,
y te enviaría a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y dice aquí en versículo 1, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a tus hijos? La segunda cosa es que no solamente no era elocuente, no tenía facilidad de palabra, porque él ahí en otro de los versículos dice, Señor, si yo no soy corto de palabra. La otra cosa que Moisés está pensando en esa pregunta que él lanza, ¿quién soy yo? Además de que no soy elocuente, soy pastor de ovejas. Y es que en la escala social era gente de menor jerarquía y solían ser personas muy sencillas y eran jóvenes. ¿Quién soy yo a ir a Faraón? Si yo en la jerarquía social soy un don nadie. La otra cosa que él estaría pensando es que mucha soledad y días largos en el desierto con las ovejas. ¿Quién soy yo? En cuarto, además no tengo posesiones. Lo que tenía seguro era una alforja y su cayado y andaba ahí con las ovejas. En quinto lugar, poca credibilidad. Nótese el versículo 1 del capítulo 4 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. O sea, credibilidad, no van a creer, no tengo credibilidad con ellos. Y mira el versículo 11 en el capítulo 4 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio? Bueno, mira el versículo 10 ahí, capítulo 4. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a este siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, nótese, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Interesante de la manera como Dios refuta la excusa de Moisés. Porque Dios aquí menciona 3 discapacidades físicas, mudo, sordo y ciego, mucho más serias y complejas que tener un impedimento en el habla o en sus propias palabras, como decía, soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, lo que se refería es que no era experto en hablar en público con facilidad, y si lo hacía y metía la pata, que pudiera perjudicar la misión que Dios estaba encomendando a Moisés. Y Dios le asegura, diciendo, no te preocupes, te tengo, estás cubierto. Porque yo soy el Creador, quien te dio la boca para hablar al hombre. Imagínense ustedes, después de 40 años con ovejas en el desierto. Piensen esto por un momento. 40 años con ovejas en el desierto, aislado de todo el mundo, casi sin hablar con la gente. El habla puede afectarse. ¿Sabían eso? Yo supe de un reo, no hace mucho, que estuvo condenado a muerte por más de 20 años y descubrieron que era inocente. Y él cuenta que al estar recluido y apartado de otros reos por temporadas muy largas, de hecho estuvo por 3 años, solo, confinado, sin contacto alguno con nadie, perdió, dice él, la facultad de hablar por estar incomunicado por completo con otras personas. Imagínense Moisés, 40 años, nada más que oyendo, ve, ve. En el caso de Moisés, corto de palabra significaba que no manejaba bien la lengua hebrea por haber sido criado en Egipto. Eso es lo que significaba. Porque muchos decían que era tartamudo, eso no es. Lo que aquí significa es que él, por haber sido criado en Egipto, no manejaba muy bien, aún siendo él hebreo, la lengua hebrea. Eso es lo que significaba. Y todo esto cambió en este encuentro con Dios. Y sabemos esto muy bien porque Moisés fue el que escribió el Pentateuco, la Torá. Y alguien que escribió estos 5 primeros libros no podía estar corto de palabra. Además sabemos más acerca de Moisés porque Esteban en Hechos 7:22, lo pueden apuntar, él dijo
categóricamente, dice, hablando de Moisés, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. O sea, ahí está claro que él lo que quiere decir, Señor, no manejo bien el hebreo. O sea, yo sé hablar bien el castellano, pero el inglés en el cual tú me estás llamando a hablar, no lo manejo bien. Yo recuerdo las primeras veces hablando de esto, que tuve que predicar en inglés, no siendo mi lengua materna, me costó mucho porque no fluían las palabras y las tenía que rebuscar en mi memoria. Me costó al principio. Definitivamente es lo que cuando Moisés hace la pregunta, ¿quién soy yo? En un sentido, está diciendo, definitivamente no cualifico para ese llamado de Dios. Quizás pensaría Moisés. Y ya sabemos muy bien que Dios en algunas instancias no llama al capacitado, sino que capacita al que ha sido llamado. Amén. Ahora hay que estar seguros de quién nos llamó. Y en algunos casos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el llamamiento es muy importante, es clave. Algunos casos no son por llamamiento, sino por empujón. He oído a veces de gente que me ha hecho el comentario, a mí me dijeron, me pidieron que hiciera esto, pero me pusieron ahí. Ahora, Moisés no fue solo en su llamamiento. Dios proveyó a un Aarón. Todo Moisés necesita un Aarón a su lado. ¿Entendemos esto? Con todo lo que fue, y fíjense, con todo lo que fue Aarón, eso no quitó o desplazó a Moisés de su llamado y de su liderazgo. Aarón complementó a Moisés, porque hay muchos líderes que son inseguros de no buscarse un Aarón, una mano derecha, alguien, como decía anoche, yo siempre he tratado de tener en mis equipos gente que sean mejor que yo, más espirituales, más intelectuales, con mejor oratoria. ¿Por qué? Porque eso te va a elevar, eso te va a realzar cuando tú alzas a otros. Todo Moisés necesita un Aarón en su ministerio, porque Aarón complementó a Moisés, llenó los vacíos que Moisés no pudo llenar y también cometió errores garrafales. Aarón, el hermano mayor de Moisés, fue sumo sacerdote, ministro y portavoz ante el pueblo de Israel. Estuvo y sostuvo las manos de Moisés junto a Hur durante aquella batalla crucial, pero Aarón sucumbió ante la presión del pueblo, pues no tuvo un liderazgo fuerte cuando construyó el becerro de oro y se hizo cómplice de la idolatría y finalmente no entró a la tierra prometida. Aún con lo que fue Aarón, Dios lo usó. Y todo esto es indicio en nuestro llamamiento y consecuente ministerio. Aquellos Aarones que Dios nos ponga en el camino nos complementarán con virtudes y también con desperfectos y fallas. Debemos ser conscientes de esto para que no nos tomen desprevenidos. Romanos 11:29, hermanos, la palabra es clara, porque irrevocables son los dones y ¿el qué? Y el llamamiento de Dios. Si Dios te ha llamado a servirle, si Dios te está llamando este mismo momento, en esta hora, en este rato que estamos compartiendo, si Dios te está llamando a servirle en algo específico, no lo niegues, no lo rehuses. La palabra declara que es irrevocable el llamamiento. El llamamiento no es canjeable ni viene con derecho a devolución. ¿Oyeron bien eso? Es tuyo. Tampoco se puede pasar a otra persona, o sea, no es transferible, es personal e intransferible. Eso de que, bueno, mi hijo ahora va a ser el pastor, o mi nieto, o mi sobrino ahora va a estar el líder para que maneje todo el negocio, no, para que maneje toda la iglesia. Casi se me escapa. El llamamiento tampoco se puede anular.
El llamamiento no tiene marcha atrás, no se puede pintar de otro color para que luzca como algo que no es. El llamamiento ocurre una vez y la respuesta al llamamiento también se da una vez y es firme. Dios, escucha bien, no llama 2, 3 o 4 veces, nos llama una sola vez. Nosotros podemos evadir el llamado o negarlo muchas veces hasta que tomemos la decisión sensata. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca jamás. Cuando llama a alguien, Él sabe que esa persona es asignada para hacer algo específico. Ahora, en el llamamiento Dios requiere de nosotros 4 cosas. Y termino ya con esto. Lo último que están ahí en sus notas. La primera, en el llamamiento Dios requiere de nosotros, en primer lugar, atención. Atención. Nótese que ahí dice la santa visión. El llamamiento de Dios requiere de nosotros, primero, atención. Segundo, rendición. Como dice ahí Marcos 1:18, dejando las redes, le siguieron. Dios requiere de nosotros, en segundo lugar, rendición. Hay cosas que quizás necesitamos rendir y poner a los pies del Señor para servirle. Y quizás te estás aguantando porque hay cosas todavía que te atan. No malas en sí, no negativas, pero el Señor quiere que las rindas ante Él. Y en tercer lugar, en el llamamiento Dios requiere de nosotros devoción. Devoción. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el camino. El Señor no quiere parte de tu atención o la atención tuya parcializada. El Señor quiere toda tu atención. Y eso es devoción. Y por último, en el llamamiento Dios requiere de nosotros comunión. Comunión. Y los llevó aparte a un monte alto. El monte representa comunión. Cuando Dios nos llama, Él quiere estar con nosotros. Y Él quiere que con nosotros estemos con Él. ¿Nos ponemos de pie? Yo quiero que estemos de pie para que descansen de esas sillas. Pero mientras cantamos, estaban cantando una canción antes, creo que es de Hillsong, una de las que estaban cantando, que repitieron. Sí. Mientras adoramos al Señor por unos minutos, les voy a pedir que cierren sus ojos. No porque eso los haga más espirituales ni más. Simplemente para que no veamos nada más que la visión que el Señor quiere para tu vida. Deja que esto que has oído lo tengas en mente y que pase un poco más abajo a tu corazón. Yo quiero que estemos en estos momentos en actitud de adoración. Siento que el Señor, mientras estaba trayendo la palabra, yo siento que el Señor confirmó el llamamiento de varias personas aquí en este lugar. Yo no sé quién eres. Hay varias personas que estaban aquí que estaban luchando, dudando, estaban luchando con el tema del llamamiento, algo específico que el Señor te está llamando a hacer en el ministerio. No solo el pastorado, a lo mejor es el pastorado, pero en otra capacidad Dios te está llamando a servir algo específicamente.
cantamos esta canción y adoramos al Señor, Él quiere, como la última cosa que yo mencioné ahí, Él quiere comunión. El Señor, estamos en el monte de Dios en este momento. Él quiere comunión porque Él nos ha hablado. Si una de esas personas eres tú y Dios te ha hablado específicamente acerca del llamamiento en tu vida, yo te voy a pedir que mientras cantemos de una manera reverente salgas de tu asiento y vengas aquí enfrente. Físicamente le estás diciendo: Señor, heme aquí. Ven al Señor. Nadie está mirando a nadie, estamos con los ojos cerrados. Vamos a adorar al Señor. Si esa persona eres tú, voy a pedir que pases al frente y vengas aquí. Personas, no luches, es irrevocable. Si Dios te está llamando hoy a servirle en algo específico, ríndete a Él, entrégate a Él. Él quiere toda la devoción. Vamos a adorarle a Él. Soy fiel al llamado. He oído que tú me has llamado y quiero obedecerte. Quiero servirte como nunca antes. Toma todo lo que soy, toma todo lo que tengo y úsame para tu gloria, para tu honra. Soy tuyo. Dale gracias ahí donde estás, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Voy a pedir al pastor Johnny. Voy a pedir al pastor Johnny que ore por estos hermanos, hermanas que han pasado aquí, que reciban esta bendición y esta confirmación de la palabra de Dios. Y después que Él ore, que cantemos esto una vez más y adoremos a Jesús. Señor, queremos agradecerte en esta mañana por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Dios, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias, Dios, porque este espacio, Señor, tú lo agendaste. Señor, y estamos siendo obedientes a lo que tú has hablado a nuestro corazón. Y Señor, mira este grupo de hombres y de mujeres. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú confirmes esa
ese llamamiento en cada uno de ellos. Fortalécelos, fortalécelos. Restaura sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y no solamente con ellos, Dios. Señor, oramos por aquellos que están allí, Señor. Señor, oro, Padre, para que en esta mañana tu Santo Espíritu esté reconfortando sus vidas. Y yo clamo en esta hora, Espíritu Santo, que tú seas empoderándolos. Empodera a los espíritus de Dios. Señor, quita la pena, quita la vergüenza, Señor, por causa de su debilidad. Señor, gracias por ayudarnos a entender en este día que tú no llamas a hombres perfectos, tú no llamas a mujeres perfectas. Señor, tú llamas a hombres y a mujeres, Señor, incapaces, imperfectos. Señor, porque eres tú el que anhelas glorificarte en nuestras vidas. La única manera de darte gloria y honra, Señor, es cuando nos vemos que no somos capaces de hacer nada, y eres tú, Señor, el que lo haces todo, Dios. Por eso te damos a ti la gloria, por eso te damos a ti la alabanza, por eso te damos a ti la adoración, Señor. Y yo te pido en esta mañana, Dios, que este tiempo sea un tiempo, Señor, donde tú estés refrescando el corazón, refrescando la vida, Señor. Que en esta mañana el corazón de cada pastor, el corazón de cada líder, Señor, esté siendo reconfortado por el Espíritu Santo en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, Señor, yo me rindo a ti, Señor, rindo mi vida, rindo todo lo que tengo, rindo mis sueños, rindo mis anhelos, Dios, y estoy aquí, Señor, y anhelo ser, Señor, ese instrumento en tus manos. Trata conmigo, Señor, trata conmigo, Señor, trata conmigo, Señor, trata conmigo, Señor, trata conmigo.
los errores que pueda tener, pese a las debilidades con las que pueda luchar. Yo te doy gracias porque tú no te equivocas, Dios. Vamos, dígale, tú no te equivocas, Dios. Tú no te equivocas y tú me has puesto en el lugar correcto, Señor. Y yo quiero ser fiel a ese llamado. 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 Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al que vive para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Pueden tomar su asiento. Queremos pedirle, queremos darle rápidamente unas instrucciones que tenemos en unos minutos. Vamos a estar trabajando nuestros talleres. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a ir mencionando cada nombre del taller, y como tenemos un listado, como usted se inscribió anticipadamente, entonces vamos a llamar a esas personas correspondiente al taller que vamos a mencionar. Esa persona va a tomar la silla en la que he estado sentado y sale con su silla, siendo dirigido por la persona que le va a guiar, que está allí lista para guiarle. Eso lo vamos a hacer cuando terminemos los talleres. Entonces usted llevó la silla. Yo espero que usted no se olvide que la llevó. Entonces la idea es que de regreso, porque tenemos que vernos acá otra vez cuando le anunciemos, entonces usted va a volver con la silla. Yo espero que no se olvide de dónde la cogió también, para que usted llegue al lugar de donde cogió y ahí se va a ubicar, porque luego vamos a estar trabajando algo. ¿Estamos de acuerdo?